encontramos con los trabajadores marítimos y portuarios de lo que en algún momento fue la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo. Esta comisión se disolvió en el año 91 y desde ese momento hasta hoy, 35 años después, estos trabajadores exigen el pago de sus beneficios laborales, los cuales el Estado reconoce. Sin embargo, hasta la fecha no les son dados. Sin lucha no hay victoria, sin lucha no hay victoria, sin lucha no hay victoria. Era el año 1991 y el Perú atravesaba uno de sus momentos más críticos, principalmente a nivel económico por la hiperinflación y los estragos del Fujishock, así como el miedo causado por la violencia terrorista de Sendero Luminoso. Para aquella época existía la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo, CCTM, que se encargaba de la contrata de personal especializado en trabajo portuario y marítimo para empresas privadas y estatales como el Ministerio de Marina, a lo largo de los diferentes puertos en el Perú. Es así como sindicatos de trabajadores marítimos y portuarios de todo el país se encontraban agrupados en la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios FEMAPOR. El 11 de marzo de 1991, la Comisión Controladora de Trabajo, CCTM, decidió cerrar debido a la crisis económica que atravesaba el país y dejó en la calle a más de 4.000 trabajadores marítimos y portuarios. Pero este no era el único reclamo de los trabajadores. Antes del cierre de la CCTM, los trabajadores marítimos y portuarios representados por FEMAPOR se percataron que no se estaba aplicando de forma correcta el cálculo de un beneficio dado por el gobierno a través de la Ley 25177, que indicaba un incremento adicional en la remuneración de los trabajadores, y es así que un año antes del cierre de la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo, el 20 de agosto de 1990, FEMAPOR interpuso una demanda de acción de amparo contra la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo para que se corrija este error. Entonces, no solo era el correcto cálculo del incremento adicional en la remuneración, sino también ahora el pago de sus beneficios sociales por el cierre de la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo, CCTM. Es así como en febrero del año 1992, la Corte Suprema del Callao les da la razón a FEMAPOR e indica al Estado peruano que proceda con el pago de los beneficios no otorgados. Sin embargo, al ser un promedio de 4.090 trabajadores y al haber ya pasado un año desde el cierre de la CCTM, los documentos necesarios y correspondientes a cada trabajador para la correcta liquidación ya no existían o se habían perdido. Asimismo, el Estado no tomó interés en alguna estrategia para gestionar el pago a los afectados. Es aquí que inicia la batalla legal para el reconocimiento y pago de sus derechos laborales. Posteriormente, en el año 1998, llega a Perú representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es aquí que FEMAPOR aprovecha esta visita y se reúne con los representantes de la comisión en el Hotel Sheraton. Y le presentaron un pedido, un auxilio internacional, porque a nivel nacional no se podía ejecutar, finalmente no se pagaba, no se cumplía la acción de amparo, como le digo, que ya tenía una sentencia. Continuando en la vía nacional, se presentaron nuevos pedidos para el cumplimiento del pago. El Estado peruano reconoce el cálculo incorrecto de estas liquidaciones y bajo normativa se designa al Ministerio de Economía como responsable de la ejecución del pago a los más de 4.000 ex trabajadores de la desaparecida Comisión Controladora de Trabajo Marítimo, CCTM. El Ministerio de Economía, a través de su procurador, lejos de realizar las gestiones para la ejecución del pago, interpone recursos de apelación y escritos, los cuales alargan aún más el proceso que para ese entonces llevaba ya alrededor de 20 años. En el año 2015 se solicita que todos los afectados puedan presentar la documentación que permitiera realizar el correcto cálculo de su liquidación.
Sin embargo, no todos lograron presentar esta documentación o pagar los abogados necesarios para que procedan con el cálculo de su liquidación. Es aquí donde se encuentran los ahora miembros de la agrupación Sin Lucha No Hay Victoria. En diciembre del año 2015 se da la resolución 240-2015, en donde se indica que acudieron de los 4.000 solo 2.317 afectados, realizándose el cálculo correcto de lo que le correspondería a cada trabajador. Informe pericial 240 que señala que en esta parte de la ejecución de sentencia recurrieron 2.300 y pico de trabajadores representados por FEMAPOR. Este informe pericial señala que a los 2.317 personas que recurrieron en la vía nacional, todavía estamos en la vía nacional, se le adeudaba 242.601.058.98 dólares en total, ¿no? Parece una suma gigantesca, pero son derechos que se individualizan en ese informe pericial. No es a una persona, no son costos, no son honorarios, son derechos laborales que fueron confirmados en una sentencia en acción de amparo en la vía nacional. 3 años después, en el 2018, y sin haber efectuado pago, el Poder Judicial, a través de sentencia, confirma la resolución y exige al Ministerio de Economía y Finanzas el cumplimiento de pago de estos beneficios a los trabajadores marítimos y portuarios afectados. Ante esto, la Comisión Interamericana, que vino realizando el seguimiento al Estado peruano desde el año 98, en que se le hizo el pedido para que tomara el caso, le da un ultimátum. Sin embargo, el Estado peruano indica que aún no se había agotado la vía legal. ¿Cómo es que después de 27 años, la vía legal aún no había sido agotada? ¿Acaso el Estado peruano esperaba prolongar eternamente su responsabilidad con personas en ese momento ya en edad vulnerable? Al haber pasado tantos años desde el año 92 en que la Corte del Callao dio veredicto favorable a FEMAPOR y exigió al Estado peruano el pago de los derechos laborales de más de 4.000 trabajadores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelve que se agotó la vía legal en el país de origen y decide elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así como luego de un juicio, en el año 2022 da sentencia a favor de FEMAPOR y ordena el pago de los beneficios sociales a los trabajadores de la ex CCTM. Pero nuevamente el Estado no ha cumplido a la fecha. Y aunque la agrupación Sin Lucha No Hay Victoria solamente es acreedora de la reparación inmaterial por el momento, deciden hacer todo lo posible para que esta ejecución pueda darse. Es así como la hija de uno de estos trabajadores, Vanessa Oneto, decide tomar cartas en el asunto y realiza una convocatoria a todos los que deseen unirse a la causa y exigir al Estado peruano el pago de los derechos laborales de los trabajadores despedidos de la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo. Soy hija de marítimos, mi padre, mis tíos, mis abuelos, todos son marítimos. Me tomo a bien a ver este caso porque mi padre ya ahorita cuenta con casi 92 años. Lo más lamentable es que muchos de los trabajadores, desde el momento del cese de la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo, CCTM, a la fecha, ya han fallecido. En esa época, ya, la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo, que estaba administrada por la Marina de Guerra, nunca procuró cuidar a su personal, darle de repente la protección en uniformes, porque ellos trabajaban con dinamita, ya, con lejía, en polvo, entre otras cosas que pudo dañar su salud, y es por eso que ellos tienen una vejez degenerativa muy rápida. Buenos días, Gabriel Marino Correa Villalta, nací en 1947, la fecha 79 años. Marítimo, Puerto del Perú, porque todos somos una sola
hermandad. En la calle quedamos, señorita, todos quedamos en la calle. Han abusado con todos mis hermanos del Perú. Podría decirse que más de 1.000 personas de las 4.090 han partido a mejor vida, decepcionadas del Estado peruano, quien debió protegerlos y defenderlos, pero no lo hizo. Desde el 13 de agosto se dio la primera resolución que nos costó lágrimas, por decirlo así. Hemos luchado bastante, hemos estado en lluvia. Fui detenida. He pasado un día en la carceleta del Callao. Yo creo que es algo injusto. Injusto que nos manden a la policía cuando estamos protestando libremente. Tenemos derecho. El pasado 23 de marzo, la Corte Superior de Justicia del Callao emitió la resolución 632, en donde brinda el plazo de 20 días para la ejecución del pago de la reparación inmaterial, de acuerdo a lo estipulado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ha pasado un mes y hasta la fecha, nuevamente, no se cumple con lo establecido. Tal como lo menciona este sindicato, sin lucha no hay victoria. Sin embargo, existen en otros departamentos sindicatos que ven sus esperanzas perdidas y consideran que la justicia no es igualitaria, sino que existe para unos pocos. Sobre todo porque cada vez son menos las fuerzas para luchar a medida que el peso de los años se hace sentir con mayor fuerza. Al Perú le cuesta 60 millones de soles diarios la corrupción y tiene mayor disposición para otras adquisiciones y gastos en vez de preocuparse por quienes más importan, su propia gente, sobre todo los más vulnerables. La resolución que 631 indica que van a ser denunciados penalmente. Entonces, eso es lo que nos queda. Si es que este miércoles que vamos a estar y todos los marítimos y familia marítima está invitada al Minjus, todos unidos en este momento, ya estamos por acabar esto, solamente falta que pidan la partida. Ahora el aplicativo judicial es muy importante para poder pagar, ahí va la base de datos de cada una de las víctimas y beneficiarios de esto. En esta coyuntura electoral, diversos candidatos propusieron la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, habría que cuestionarse quién defendería nuestros derechos ante casos de abuso de autoridad del Estado peruano, sobre todo contra personas en edad de vulnerabilidad. Requiere para que pague el Estado, ¿no? Que eso es lo más interesante. Lo que se requiere es que las reparaciones, como se señala en la norma, toda reparación económica debe estar en un aplicativo informático que se llama Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿En qué van hasta la fecha de los reiterados informes que señala la Procuraduría? En que van en el 80, 89%, 90%, 98%, 99%, ¿no? Conclusión, no se termina el aplicativo, ¿no? Años y no se termina. Tomando en consideración que aún existiendo una sentencia en el año 2022 por un ente internacional, no se ha ejecutado y al parecer seguirán interponiendo argucias para no hacerlo. Hay enfermos, hay gente que tiene cáncer terminal.